En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El músculo cardíaco tiene sus propios vasos sanguíneos, llamados arterias coronarias, que transportan sangre rica en oxígeno a las paredes del corazón. ¿Qué sucede cuando un vaso obstruido interrumpe el flujo sanguíneo al músculo cardíaco? Conversamos con el Dr. Edwin Molina, cardiólogo especializado en fallo cardíaco avanzado. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí en Vivir con Salud, hablando sobre fallo cardíaco e insuficiencia cardíaca con el doctor Edwin Molina, cardiólogo, quien es especialista en fallo cardíaco severo. Y algo que quería hacer, ¿verdad? Y decir el médico es que, aunque él tenga una subespecialidad, esto se trabaja en conjunto. Sí, es importante que nosotros eduquemos a la población, a los mismos compañeros médicos, que nosotros como especialistas en fallo cardíaco trabajamos juntos y en coordinación con los otros cardiólogos. Nosotros vemos pacientes, y yo he visto pacientes que los refiere a un cardiólogo para dar una opinión. Nosotros estamos para ayudar a la comunidad de los médicos como también al paciente. Así que yo puedo trabajar perfectamente con uno de mis colegas cardiólogos. Yo veo las cosas desde un punto de vista de fallo cardíaco, las ve desde su punto de vista de cardiólogo primario de ese paciente y juntos tomamos decisiones. Aquí no se hace lo que yo diga, no se hace lo que él diga, simple y sencillamente coordinamos. En mi caso, en el área sur, yo básicamente soy el único que tiene la especialidad de fallo cardíaco. Me atreveré a decir que desde Cagua, área sur, área oeste, y todos esos pacientes nosotros podemos trabajar en coordinación con los demás médicos, ya sea cardiólogo, internista, cualquier especialidad, para dar nuestra opinión. Bueno, ahí lo tienen, ya lo saben, o sea, cuando usted esté con su cardiólogo, tenemos doctor Edwin Molina, especialista en fallo cardíaco, cubriendo toda esa zona. Doctor, esos son muchos pacientes. Son muchos pacientes y hay mucha necesidad, Sí. pero lo podemos hacer. Definitivamente que sí, yo sé que poquito a poco vamos a ir logrando tener más médicos, especialistas y subespecialistas en distintas áreas para cubrir a Puerto Rico. Vamos a hablar ahora cuando un vaso se obstruye e interrumpe ese flujo sanguíneo al músculo cardíaco. ¿Qué provoca? Pues esto es la causa más común de eventualmente llegar a fallo cardíaco. Lo que me estás describiendo de cuando un vaso sanguíneo se obstruye es lo que comúnmente pasa cuando el paciente tiene un infarto. De ahí que viene que el paciente tiene un dolor de pecho, que lamentablemente el desenlace final de un infarto llega siendo a fallo cardíaco. Así que cuando se obstruye un vaso sanguíneo, lo que va a ocurrir es que el músculo va a comenzar a morir por falta de oxigenación, y ese músculo va a comenzar a perder funcionalidad. Eso es cuando entonces decimos que ese tejido, ¿verdad?, del músculo del corazón comienza a convertirse en necrótico. Correcto, comienza a tener isquemia, eventualmente puede llegar a la necrosis, y ese es el resultado, que el corazón se debilita y causa el fallo cardíaco. Y hablamos, ¿verdad?, de vasos, pero también sabemos que el corazón tiene arterias, o sea, son dos cosas diferentes. Sí, popularmente y en los pacientes, la mayoría, yo ni los corrijo porque mi función no es corregir los pacientes, es ayudarlos. Pero cuando el paciente dice, doctor, yo tengo una vena tapada, realmente no es una vena. Lo que se tapa en el corazón es una arteria. No hay problema, yo entiendo lo que el paciente me está diciendo. Claro. y trabajamos con mucho gusto, pero a grosso modo, si a un paciente le da un infarto o se le obstruye una arteria, un vaso realmente es una arteria. Aunque muy bien dices, hay venas, hay arterias, pero con el infarto como tal es a una arteria. Es una arteria. Y esas arterias, el problema que tenemos es que vamos acumulando cierta, ¿verdad?, materia engrasienta, sí, que luego se convierte, exacto, que luego se convierte, ¿verdad?, en el problema ateromatoso. Sí, con el pasar de los años, lamentablemente uno de los lugares donde el colesterol y se forman placas ateroscleróticas es en las arterias del corazón. Cuando eso se rompe, el cuerpo intuitivamente tiende a curar, a formar un proceso de sanación y lleva plaquetas para que haya un tapón y curarlo. Pero lamentablemente en esa formación de plaquetas se forma un coágulo y es lo que causa el infarto. O sea, que tenemos que, cuidarnos, hay que cuidarse desde bien temprano en nuestra vida. No es que a lo largo del camino vayamos a tener algo de placa ateromatosa. Yo creo que todos vamos a tener algo de cúmulo. Sí, en algún punto
yo estoy seguro de si yo le hago un cateterismo a pacientes de 80 años, yo voy a encontrar algo en casi todos, pero no significa que todos hay que intervenirlos. Hay pacientes que tienen enfermedad de la arteria del corazón que están estables y que no se hace nada. Exacto. ¿Cómo yo sé que tengo un vaso sanguíneo obstruido? Bueno, uno de los síntomas más comunes es cuando el paciente empieza a notar que su capacidad funcional empieza a disminuir. Es decir, yo siempre le pregunto al paciente, usted dígame cuál es un día normal de su trabajo. Y si ese paciente antes, vamos a suponer, laboraba de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y ahora a las 2 de la tarde se está cansando más de la cuenta, empieza a darle molestias en el pecho, nota que, doctor, desde el estacionamiento hasta que llego me empieza a faltar el aire. Doctor, antes corría 2 millas, ahora a la primera milla me estoy quedando corto de respiración. Son banderas rojas. Cuando ya se obstruyó, ya cuando empieza a tener un dolor fuerte, agudo, en ese momento tenemos que tener o ser más proactivos porque pudiera estar teniendo un infarto al momento. O sea que por eso es tan importante que si usted tiene un dolor de pecho, acuda a una sala de emergencia. Porque puede ser algo, ¿verdad?, que no sea grave, pero sí puede ser del corazón. Sí, hay dos cosas que para mí como médico todo paciente no debe subestimar. Uno de ellos es el dolor de pecho y el otro son los dolores de cabeza. Yo no soy neurólogo, pero tristemente hay pacientes que no es posible que yo tenga un dolor de cabeza fuera normal por tantos días. Ese paciente no subestime eso, aunque yo no soy neurólogo. Sí, mire, pero es importante. Pero es importante. Y el dolor de pecho. Si yo me voy al gimnasio ahora y me duele el pecho por la tarde, pues posiblemente es por el gimnasio. Pero si yo tengo 60 años, un paciente que es fumador, que es diabético y le está doliendo el pecho, precaución. Un dolor de pecho probablemente pueda ser algo más. Y lo mejor que puede pasar es que vayas a la emergencia. Y no sea nada. Y no sea nada. Fantástico. Exacto. No pero por lo menos se despeja la duda. Y correcto. En caso de que haya que intervenir o hacer algún procedimiento o simplemente ponerlo en tratamiento, pues ya usted está por lo menos con un paso adelante. ¿Qué enfermedades pueden causar esa obstrucción de los vasos sanguíneos? Una de las enfermedades que puede eventualmente causar es que el corazón, cuando ocurre un infarto, el corazón se va a debilitar. Y volvemos a esta cascada de mi corazón cambia la anatomía, mi corazón se empieza a dilatar, las válvulas van a comenzar a tener insuficiencia, la insuficiencia a su vez me va a causar más hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar me puede llegar a causar problemas del hígado y esto es un ciclo que nunca termina. Las complicaciones que nos puede llevar eso. Complicaciones lamentablemente es que tu capacidad funcional, tu vida diaria sea bien pobre, no va a tener calidad de vida, eventualmente pues paciente puede tener arritmia y lamentablemente se dice, no lo digo yo, esto está en la estadística, esto es dominio público, esto no es la opinión del doctor Molina, 50% de los pacientes con fallo que no se tratan o que no están bien tratados, el 50% mueren a 5 años. Wow, eso es como la hipertensión pulmonar, Sí. que la expectativa de vida es muy baja. a 5 años. Sin tratamiento y sin seguir las recomendaciones puede ser tan baja como 5 años o menos. O sea que nos ponemos en mucho riesgo. ¿Y cómo entonces tratamos a estos pacientes cuando hay esta obstrucción? ¿Tienen que pasar por cirugía? Los pacientes cuando tienen obstrucción de las arterias, uno de los tratamientos tenemos dos vertientes. Podemos poner lo que puramente en la calle le dicen las mallitas, que el nombre de nosotros médicos es stents. Ese es uno de los tratamientos. El otro puede ser si encontramos, si el cardiólogo intervencional encuentra que hay una enfermedad severa en todas las arterias del corazón, se ha demostrado que la cirugía popularmente dicen corazón abierto, los de los bypass, ese paciente a largo plazo le va incluso un poco mejor si se opera. En el paciente correcto, Claro. Hay algunos que no tienen mucha diferencia, pero si tienes un paciente diabético que tiene enfermedad de la arteria del corazón, ese paciente se beneficiaría también de hacerle cirugía de corazón abierto. Eventualmente, ya en casos más avanzados, como fue mi especialidad, nosotros trasplantábamos los corazones, los pacientes. A eso iba a preguntar. Si le hacíamos trasplante a los corazones, no todos los pacientes son candidatos a trasplante, pero en ocasiones el trasplante es un proceso, es hermoso, en la selección de cómo decimos este paciente va a trasplante o este paciente no va a trasplante, porque tiene que haber, nosotros decimos un sweet spot, el momento perfecto para que estés lo suficientemente enfermo, pero lo suficientemente bien para tolerar la cirugía. Así que tenemos que buscar ese momento correcto donde el paciente decimos, ok, ya agotamos todos nuestros recursos, tanto con medicamentos, con dispositivos, ya no tenemos más recursos y todavía podemos hacer algo a ese paciente que se considera que podemos enviarlo
a la evaluación de trasplante. A evaluación, eventualmente se decidirá si va o no. Sí. Me imagino, ¿verdad?, que también estas personas con la insuficiencia cardíaca, dependiendo de cómo reaccionen, quizás muchos de ellos a la larga también tengan que ser candidatos a trasplante. Sí, hay lamentablemente muchos de los pacientes mueren en la lista de trasplante esperando. Eso es lo triste. Y esta es una realidad. Esto lo vi, acabo de llegar de Estados Unidos del fellowship y lo vi, pacientes de nosotros que tristemente murieron en la espera. En Puerto Rico también sucede. Así que tenemos que pensar en que esto puede ser una opción real para el paciente. Y con un solo cirujano, ¿verdad?, que hace trasplante del corazón, tenemos que enamorar a esos estudiantes de medicina y a los que van a hacer cardiología o cirugía cardiovascular, que se entusiasmen por aprender a hacer trasplantes de corazón, porque a la larga lo vamos a necesitar. Porque todos vamos, miren, como decía el doctor, cumpleaños, ganando años, pero también esos años nos van poniendo más viejitos. Así. Doctor Edwin Molina, mil gracias. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Estamos a las órdenes, como lo mencioné, trabajamos con todos los cardiólogos, aquí somos colegas, aquí no estoy para Está para aportar, Estamos para para ayudar y para trabajar con los pacientes, Así mismo. que así lo necesitan. así mismo. Muchas gracias. Gracias a usted. 787-844-6669. El teléfono también tiene oficina en Añasco, pero guardé el papelito donde estaba anotado ese teléfono, pero puede llamar ahí para que haga su cita y sabe pues que está en el sur de Puerto Rico. Gracias, doctor. Muchas Bonito, gracias. que lo que resta de domingo sea bonito. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.